abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor. Bueno, tengan muy buenas tardes, estimados amigos cibernautas que todos los lunes se conectan con nosotros en un programa El Camino, la Verdad y la Vida. Es para mí un honor esta tarde, privilegio poder contar con dos siervos del Señor que van a contarnos de las maravillas de nuestro Dios. Así que amigos cibernautas que se van a conectar, y si por supuesto usted tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto, no duden en escribirnos, que vamos a tratar. Hemos empezado el programa un poquito antes con el afán de poder tener el tiempo suficiente para que usted pueda interactuar con nosotros. Así que esta tarde yo quiero presentar a mis invitados. Quiero presentarles al ingeniero Luciano Magaña. Él es ingeniero agrónomo de profesión y es un honor tenerte esta tarde, ingeniero. Bienvenido a un nuevo programa, El Camino, la Verdad y la Vida. Es un gusto tenerte
Gracias por aceptar la invitación de compartir ese testimonio maravilloso con toda la gente que va a ver este programa, ingeniero. Pues el gusto es mío, ingeniero Yoalmo. La verdad que es necesario que las personas conozcan que Dios todavía está haciendo milagros, ¿verdad? Y lo mejor que uno puede hacer es compartir con aquellos que todavía como que tienen la fe un poco débil y no creen de lo que el poder de Dios es capaz. Que el tiempo de los milagros no ha pasado. Ok. Amén. También tengo el privilegio de presentar al pastor Giovanni Rodríguez. Él es pastor de la iglesia Casa de Bendición de la ciudad de Huayúa, con muchos años ya de poder de pastorear, pero él nos va a contar realmente parte de su vida. Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este programa. Bienvenido a un nuevo programa, El Camino, la Verdad y la Vida. Gracias, ingeniero, por la invitación. De verdad es un privilegio el poder estar este día en este programa tan lindo. De verdad es una bendición para poder compartir de las maravillas y los milagros que todavía Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Para mí es un privilegio, hermano. Gracias. Bueno, qué bueno. Bueno, amigos cibernautas, muchas gracias por estar conectados con nosotros en un nuevo programa, El Camino, la Verdad y la Vida. La verdad que este es un programa que esperamos que edifique la vida de cada una de las personas que sintonizan este programa. Esta tarde vamos a compartir dos maravillosos testimonios de sanidad divina de parte de mis invitados, pero yo quiero comenzar esta tarde que los amigos cibernautas, los amigos que van a poder ver este video, podamos conocer a nuestros invitados un poquito más. Ingeniero Magaña, cuénteme cuándo, en qué momento y por qué usted decide seguir los caminos de Dios. Casi todas las personas que hemos llegado a los pies de Cristo, casi siempre tenemos un motivo, ¿verdad? Quiero aprovechar esta tarde para mandar un saludo al coronel Oscar, se me escapa el apellido, qué pena, pero estuvo conmigo el lunes pasado, y quiero mandarle un saludo que él está en sintonía en esta tarde de este programa. Oscar Morales, ¿verdad? El coronel Oscar Morales, que estuvo conmigo, un maravilloso testimonio. Y esta tarde vamos a conocer también parte de la vida de mis invitados. Así que cuénteme, ingeniero, el coronel decía, y por eso la interrupción, decía, yo llegué a los pies de Cristo sin ninguna necesidad. Yo llegué a los pies de Cristo por amor al Señor. Y yo le dije, gloria a Dios, porque nosotros sí llegamos porque necesitábamos del Señor. Pero cuéntenos su experiencia, ingeniero, en ¿qué le hizo tomar la decisión? ¿Hace cuántos años usted tomó la decisión de aceptar y seguir a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como único y suficiente Salvador personal? Por favor. Pues mire, ingeniero, fíjese de que hace 20 años que estamos ya en los caminos de Dios, Amén. ¿Verdad? Sí, mi esposa llegó primero a los caminos de Dios en el año 2000 y empezamos a tener una batalla bastante fuerte porque yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Pues andaba en otros rollos, como decimos. Como todo buen ingeniero, ¿verdad? Que nos negamos a aceptar y a querer las cosas de Dios. Correcto. Entonces mi esposa empezó a congregarse y yo empecé a hacerle la vida imposible a ella, ¿verdad? Llegué a un momento en que yo le dije a ella de que si ella seguía en eso, yo la iba a dejar. Yo estuve viviendo un par de años en Estados Unidos y le dije que me iba a ir, ¿verdad? Pero lo que yo no entendía, pues que mi batalla no era con ella, sino que era con Dios. Amén. Así que empecé yo le decía a ella que no iba a venir aquí. Nosotros vivimos en Huayúa, pero yo trabajaba en Procafé en Ahuachapán. Y yo le decía a ella, hoy no voy a llegar, ¿verdad? Tengo trabajo, pero ustedes saben la clase de trabajo que yo tenía. Claro. No era trabajo, eran otras cosas. Sí, era la excusa del trabajo, ¿verdad? Sí, era la excusa, correcto. Pero cuando ya yo estaba un poco, yo tomaba bastante, ingeniero,
Y ya cuando estaba un poco tomado, agarraba el vehículo y me venía desde Aguachapán hasta Huayúa, en esas calles peligrosas de Ataco a Paneca. Dios siempre me guardó a pesar de que yo no estaba en los caminos de Él. Y un día vine aquí a mi casa, ese día vine bueno, ¿verdad? Y llegué, estaba cerrado, no estaba ella. Y me fui para la iglesia donde ella estaba. Llegué y yo sentí en mi corazón entrar. Cuando estaban ellos en la oración, terminando el culto, porque yo ya vine un poco noche, y me senté detrás de ella, así, ahí, y ellos estaban orando, y cuando se terminó la oración, el pastor dijo, bueno, dijo, tenemos una visita en esta noche, y es el esposo de nuestra hermana Katy. Y mi esposa me volteó a ver así, pero bien asombrada, ¿va? Y realmente fue una cosa bien tremenda, pues, porque yo sentí que ahí era mi lugar, pues mis hijos siempre me decían, papi, vamos a la iglesia, y yo pues no iba, ¿verdad? Y en ese momento y tú ese no día ibas me tomado, dice, ese día no ibas tomado, ese día iba bueno, o ibas tomado. No, ese día iba bueno, ingeniero. Bendición. Y me recuerdo yo que después cuando platicamos me dijo, adivine qué le estaba pidiendo yo a mi Señor en ese momento. Me dijo. Pues no sé, le dije yo, que lo llevara, me dijo. Amén. Y de verdad, empecé a ir a la iglesia, ingeniero, y un día estábamos aquí en casa, antes de que yo fuera a la iglesia, yo le dije a mi suegro vio el problema que tenía con mi esposa, yo, de que había problema familiar bien fuerte, y me dijo, ¿y qué les pasa? Me dijo. No, le dije yo, mire, ella va a la iglesia, le dije yo, y usted sabe, y con todo el respeto que los pastores se merecen, pero pues, en ese tiempo yo tenía una mala opinión de los pastores. Dígalo, ingeniero. Y le dije yo, usted sabe que y pues sí, ¿verdad? Claro. Y le dije yo, no, le dije, mire, ella está yendo a la iglesia, yo conozco los pastores, un pícaro. Yo creo que el pastor le gusta, le dijiste vos. Exactamente, ingeniero. Yo le dije, mire, el programa dígalo, porque al final Dios nos ha limpiado, pero es bueno que la gente conozca porque es la expresión de la gente fuera de los caminos de Dios. Correcto. Así que por favor, continúe. Mi suegro me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, voy a ir yo a la iglesia a ver, me dijo, voy a ir a ver qué es lo que está pasando, me dijo. Y cómo es Dios, cómo actúa Dios, porque recuerdo yo que mi suegro fue y la sorpresa fue que me dijo, ¿sabe qué? Viera qué bonito predica, me dijo, y se quedó mi suegro en la iglesia. Qué bueno. Y me quedé yo sin el alero. Sin alero. Qué bueno, y Dios. Entonces, y viera qué bonito, ingeniero, porque un día, estando yo en mi casa, vino el pastor y de verdad yo lo recibí por educación. Yo, incluso cuando él se fue, le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Le dije yo, y le dije la mala palabra, ¿va? Que antes decía, hoy ya no la digo, ¿verdad? Tal por cual, le dije, no lo quiero ver nunca más en mi casa, le dije, por el pastor. Ese era yo. Y para la bendición de Dios, hasta he tenido la oportunidad de invitarlo a comer ahora conmigo. ¿Verdad? Y ya no siente celos por el pastor, ¿verdad? No, al contrario. Al contrario, para mí, mi pastor es una gran persona, nos ha ayudado mucho. Yo soy ahorita el copastor de la iglesia cuando él no puede venir de El Salvador. Qué impresionante, qué impresionante. Sí, qué bueno, me toca a mí que llevar la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor me transformó. El 17 de enero del 2001 hice la oración de fe con mi esposa, ella me llevó a los pies de Cristo, ¿verdad? Y qué bello, pues, porque aún estando yo ya en la iglesia, todavía andaba en otras cosas, ¿verdad? Yo todavía tomaba, iba a la iglesia y tomaba, pero un 30 de abril del 2001, ingeniero, el Señor hizo el milagro.
Él me quitó el vicio de tomar y hasta este día la gloria sea para mi Señor Jesucristo, porque hasta este día yo ya no tomo, desde el 30 de abril del 2001, ingeniero. Qué bendición. Así casi que 20 ya años. tenemos un buen rato de estar, casi 20 años, un buen rato de estar conociendo de la palabra de Dios. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo lo he compartido este testimonio en mi iglesia, ¿verdad? Y la verdad que es bueno pues que la gente conozca que el único que puede cambiar a las personas es Dios. Amén. Que el único Amén. Que puede cambiarle a uno la mentalidad, que el enemigo es astuto, pues él lo único que quiere es que nosotros sigamos en nuestros deleites y Amén. Confundidos y todo eso, ¿verdad? Pero esto es otra vida, yo le digo, incluso tú conoces a un compañero mío, lo voy a mencionar, pero con respeto, a Gregorio Tenorio. Sí, él me dijo, vos me dijo, estás en otro rollo, me dijo, pero te estás perdiendo de algo bueno, me dijo, porque él andaba en las cosas del mundo. Y le dije yo, no, Gregorio, le dije yo, esta es otra vida, le dije yo, estar en las cosas de Dios es lo mejor que una persona puede hacer. Así que ahí estamos, ingeniero, tenemos ya... Qué bueno cómo llegó a los pies de Cristo, excelente. Años. Perfecto, fíjese que tengo varios colegas ingenieros que los vamos a tener en este programa y obviamente a los ingenieros casi nunca nos creen cuando hacemos cambios, porque Dios nos cambia el corazón, no la cara, ni el cuerpo, ni las facciones, ni nada, ¿verdad? Entonces, pero hace una cirugía de corazón abierto el Señor con nosotros. Hay otros amigos cristianos también que obviamente han tenido el mismo problema que nosotros, ingeniero. Bueno, pero tenemos también al pastor Giovanni. Pastor, contanos, pastor, ¿cómo fue tu llegada a los pies de Cristo? 2 preguntas te voy a hacer. Primero, ¿cómo llegas a los pies del Señor? Y luego, ¿cuándo sentís el llamado de decir, yo voy a ser pastor? Por favor. Amén. Pues, hermano, quizás mi llamado a los pies de Cristo fue de mi niñez, quizás de los 14, 15 años, mi juventud, digámoslo así, ¿verdad? Viviendo un proceso bastante difícil, creo que es la etapa más fuerte en la vida de los jóvenes. Yo siempre, por eso trato la manera de convivir bastante con jóvenes, porque siempre deseé tener a alguien a la par mía que pudiera ayudarme a mí en mi vida espiritual, a pesar que mis papás eran cristianos, bueno, de hecho pastores, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, nosotros como hijos de pastores, hay veces creen que somos angelitos, ¿verdad? Y son pues, María, no. Entonces, no, hay veces pues nos descarriamos también. Mi papá yendo a la iglesia y pues yo siempre con la mentira que tenía que hacer deberes, me quedaba en mi casa escuchando música, ¿verdad? Haciendo tantas cosas. Y mis papás en la iglesia, nunca quise visitar. Y cada vez que iba a la iglesia con ellos sentía aburrido, porque son los viejitos, ¿verdad? Y para mí eso me parecía tanto aburrido. En el 2000, exactamente en el año 2000, en el 98, decidí llegar a los pies de Cristo ya directamente con ellos, ¿verdad? Ya acepté a Cristo desde mis 15 años, quizás llegué a Cristo, acepté a Cristo. Pero luego la iglesia donde ellos iban a mí no me gustaba, ¿verdad? Porque no había muchos jóvenes y a mí siempre me gustó la música. Entonces decidimos cambiarnos, decidimos movernos. En este caso mi papá me dijo, mira, yo con vos no puedo hacer nada. Decidí buscar una iglesia donde vos te sientas bien. Pues decidí llegar a la iglesia Josué, ¿verdad? Desde el 2000 comencé a congregarme ahí. Exactamente a los 10 años, de estarme congregando, Dios me hace el llamado. Por una situación bastante difícil, el hermano Salvador Figueroa, si no me recuerdo, pastor argentino, llegó a predicar y me recuerdo muy bien que cada vez que decían, por favor, pasen al frente todos aquellos que sienten un llamado, pues yo creo que todos hemos hecho eso, ¿verdad? Pasábamos al frente a llorar y a llorar y a llorar. Y yo decía, pasen todos los misioneros. Yo pasaba también a orar. Pasen los pastores, yo pasaba a llorar.
me recuerdo muy bien que el pastor Coqui en una ocasión me dijo a mí: Giovanni, todo el tiempo usted va a pasar al frente llorando y nunca va a tomar una decisión. Y pues yo dije, tienes razón. Y me recuerdo muy bien que ese llamado para mí fue bastante, digo, doloroso, porque cuando Dios lo llama y lo sella, uno lo va a llevar, siempre he dicho yo y lo predico, a las buenas o a las malas. Y yo me recuerdo que mi llamado fue un llamado bastante raro, lo puedo llamar de esta manera, ¿verdad? Porque cuando teníamos las reuniones de pastores, a mí me llamaban el pastor de Huizquiles, porque yo pasé una semana completa junto con mi familia comiendo Huizquiles, desayuno, almuerzo y cena, cuando antes a mí ya me habían hecho un llamado al ministerio y yo no lo había querido tomar. Entonces me recuerdo que ese mes, exactamente fue diciembre, me cortaron el agua, me cortaron la luz. Yo ya tenía mis 3 hijos, ¿verdad? Con mi esposa, nos habíamos casado con mi esposa, teníamos nuestros 3 hijos. Mi hijo menor tenía exactamente... ¿Y ya habías empezado a pastorear o todavía no? Todavía no. Exactamente. Esa semana, creo que fue la semana que yo lo llamo de esta manera, ¿verdad? Dios creo que dobló el brazo para poder aceptar el llamado. Dios pasándote por el desierto, realmente, que yo creo que todo cristiano que tiene un llamado, Dios nos pasa por el desierto. O sea, aquí podemos contar horas. Amén. Y todos creo que tenemos esa historia que podemos contar, pues, pero hoy lo vamos a obviar, pero Dios pasándote por fuego, pasándote por el desierto en ese momento. Así es. Exactamente, después de eso fue que yo entendí el llamado. Y yo dije, bueno, exactamente, Dios me permitió ir a Guatemala a un congreso. Y me recuerdo muy bien que el pastor Marco Witt, ese día yo iba entrando por la puerta de esa iglesia, el primer día de congreso, y el pastor Marco Witt dijo desde el púlpito, ese día estaba una presencia de Dios muy linda, y me recuerdo que él dijo, exactamente, Dios me muestra que por la puerta de enfrente eran muchos los que estábamos entrando, pues, ¿verdad? Pero eran miles los que estábamos entrando, y yo iba entrando en ese momento con los demás pastores, y dijo, viene entrando un joven que este día, dijo él, le regalaron el boleto para venir a este congreso, la estadía, le regalaron para la comida, porque no iba ni 5. De hecho, ese día me patrocinaron todo, me regalaron unas hermanas todo. Y ese día él confirmó el llamado, y desde el altar él dijo, viene entrando un joven, el cual viene de muy lejos, y Dios te proveyó todo para que estuvieras en este congreso. Has derramado lágrimas para poder estar, ahora estás aquí, y ¿sabes por qué vienes? Porque Dios te confirma tu llamado al ministerio pastoral. Y yo me recuerdo que me apoderé de esa palabra y no aguanté más, mis pies se aguadaron y caí de rodillas y comencé a llorar y a llorar. Es más, terminó la predicación, fueron 3 horas, 4 horas de congreso ese día por la noche. Yo hasta que terminó el congreso me recuerdo que me levanté de llorar, no escuché el congreso. O sea, yo fui solamente por esa palabra. Ahí fue la confirmación del ministerio, ¿verdad? El pastorado. Y pues de ahí fue cuando comenzó en el 2009, ¿verdad? 2009 fue el llamado al ministerio. Ahí comencé, decidí tomar el ministerio, ¿verdad? De hecho, a pastorear y a comenzar iglesia aquí en la Unión, ¿verdad? Y pues, digo, de ahí comenzó porque ese fue mi llamado. O sea, lo que usted decía, ¿verdad? Pasamos muchos desiertos a nuestro llamado. Y pues ahí podemos obviar un montón de cosas que nos tocó que pasar para poder llegar al ministerio, pero ahora ya tenemos 11 años de pastorear y créame que es una bendición y me siento feliz, ¿verdad? Por ese proceso de comer whisky una semana sin agua, sin luz. Pero bueno, ¿verdad? Los hijos les cae a dieta y a la esposa también, ¿ve? Algo de dieta hacen, ¿ve? O sea... no, claro. Pastor, pero después del llamado y iniciar tu primer iglesia, digamos, pastorear, ¿cuánto tiempo lleva ese después de tu llamado que sentís que tenés el llamado? ¿Cuánto tiempo tomás tu primera iglesia? ¿Cuánto tiempo inicias para iniciar tu pastorado? 1 año, ¿verdad? 1 año después, me recuerdo que vino un hermano de Nicaragua. Y este hermano me dio una palabra. Yo siempre oraba por mi casa y le pedí al Señor una casa de 2 plantas.
este hombre, todo el que llegaba siempre le daba una palabra, y yo dije, a mí nunca me da nada. Y yo me recuerdo que me dijo este hombre, este año no pasa este año sin que Dios te dé tu casa. Pues yo feliz, la pedía de 2 plantas, ¿verdad? Mas no sabía que la casa que me estaba preparando era la primera iglesia, ¿verdad? Al año de ese llamado, de esa palabra que fue dada en Guatemala, exactamente al año fue que decidimos comenzar la iglesia aquí en el Cantón La Unión. Qué bueno, qué bueno. 1 año se tardó después del llamado. Bueno, saludos a mis amigos que ya están conectados. Tenemos varios amigos conectados. A mi amigo Eduardo Villanueva, que está conectado, que también es un colega, ¿verdad? Que Dios transformó su vida, y seguro que lo vamos a tener en algún momento en un programa de estos. Estamos ante 2 amigos cristianos que obviamente hemos conocido parte de su vida, porque quiero entrar en una parte importantísima para mis amigos cibernautas, para mis amigos que van a ver este programa. Estamos hablando de 2 testimonios poderosísimos que cada uno de ellos ha recibido de sanidad divina, y yo esta tarde quiero tener el tiempo para que ellos nos expliquen. Ingeniero Magaña, usted es testigo, su familia, muchas personas conocemos, en lo personal conozco ese testimonio, pero yo quiero que esta tarde mis amigos cibernautas, mis amigos que se van a conectar posteriormente a ver este video, porque este video posteriormente lo subimos a un canal de YouTube que se llama Shekinah Huayúa, que por cierto los invito a que lo vean, que ahí quedan grabados todos los programas. Pero quiero que esta tarde, ingeniero, usted nos comparta. Estoy seguro que Dios ha hecho muchas cosas en su vida, y como dije, 1 o 2 horas es corto para hablar de las cosas de Dios. Pero ese milagro que Dios hizo en la vida de su hijo, creo que no solo ha impactado su vida, sino que ha sido de bendición para muchas personas. Yo quisiera, ingeniero, que esta tarde usted pueda compartir ese testimonio con mis amigos cibernautas, y después le vamos a dar, por supuesto, la palabra al pastor Giovanni para que también él comparte ese testimonio maravilloso. Digamos, hay tantos testimonios, ¿verdad? Pero hay uno que en particular que creo que es, a mi juicio, quizás el más grande. Pero por favor, cuéntenos usted, ingeniero, de qué se trata ese maravilloso testimonio de sanidad en la vida de su familia, de su hijo, y por supuesto la alegría de toda la familia. Por favor. Pues sí, ingeniero, amigos que nos escuchan, hermanos, que Dios los bendiga. En la familia, pues, hace exactamente unos 11 años y medio, 12 años, tengo un niño que nació en el año 2007, y pues a la edad de 2 años y medio, él se me puso bien mal. Le empezaron a doler sus miembros inferiores, sus canillitas, ¿verdad? Él pegaba gritos, pues a la edad de 2 años y medio él todavía no podía expresarse bien, pero él lloraba, ¿verdad? Se le empezaron a inflamar sus deditos, los nuditos de aquí de los dedos, y empezamos nosotros a ver un problema en nuestro niño de salud bien serio. Y como buenos cristianos, ¿verdad? Primero buscamos a los médicos y por último dejamos a Dios. Amén. Nosotros, claro, lo que sí, antes de que sucediera eso, pasó algo en mi vida que yo también comprendo, pues, que fue parte de Dios, porque en ese año que mi hijo enfermó, en el 2009, en enero de ese año, con unos hermanos de la iglesia, comenzamos un ministerio de oración en la iglesia, y llegábamos los días que no habían culto, llegábamos a la iglesia a orar, y eso lo comenzamos en enero de ese año, del 2009. Pues el problema de mi hijo empezó en mayo del 2009, 5 meses después que estábamos en ese ministerio. Entonces yo ahora entiendo que el Señor me estuvo fortaleciendo en la oración antes de que me llegara esa prueba tan preparándote. Preparándome, ingeniero, porque
yo les digo que es un milagro que lo quiero compartir en esta tarde con todos los que nos están oyendo y viendo, y los otros que después van a ver este video, que realmente pues para que si tienen alguna duda del poder de Dios, pues que no, que crean que el Señor, Él tiene el control de todo. Pues como te decía, mi hijo empezó ese día, empezó en ese mes de mayo, empezó él a ponerse muy mal, pero el día más tremendo fue, no sé si tú te recuerdas, que aquí a Guayuba nos visitó Samuel Hernández en mayo del 2009, pues ese día que él estaba dando un concierto aquí cristiano, que había venido de la Fraternidad de Pastores de aquí de Guayuba, ese día me habló mi esposa y me dijo, mira, el niño está bien mal, y fuimos donde un médico, ¿verdad? Lo vio y pues nos dejó alguna medicina, y así comenzó un calvario, ¿verdad? Porque el niño seguía mal, empezamos nosotros a visitar médicos y nos decían que tenía una cosa, que tenía otra, e incluso en el hospital de Santa Ana un médico nos dijo, ustedes quizás han golpeado al niño, y querían tomarle radiografías porque tenía todo inflamadito y lo querían hasta enyesarlo, y le dijimos, no, si no le hemos hecho nada, ¿verdad? En ese movimiento que nosotros hacíamos con mi esposa, ¿verdad? Llevando a mi niño, creo que, si mal no recuerdo, fueron como 7 médicos especialistas que lo vieron, y no. Pues una vez que se nos puso mal, lo llevamos aquí donde el doctor Rauda, pues que ya falleció, ¿verdad? Y cuando él nos vio al niño, nos dijo, miren, dijo, yo lo que les recomiendo, dijo, es que lo lleven al Plum. Allá hay especialistas y allí les van a decir qué es lo que tiene. Y así, ingeniero, con mi esposa, pues... A esa fecha no había ningún diagnóstico de ningún médico que dijera, es este problema, no había nada. Después de varios médicos de andar. Sí, ingeniero, solo nos decían que el niño que ya le dolían las canillas porque muy tiernito lo metimos a una andadera, o que se había golpeado, pero diagnósticos así, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces lo llevamos al Hospital Bloom, allá pues vieron al niño y le empezaron a hacer unos exámenes al niño, y te digo, de repente mi esposa se quedó con el niño allá, ¿verdad? Y pues la sorpresa fue de que, discúlpenme si me quebranto, pero, por favor. pero la sorpresa fue que le dijeron que el niño tenía leucemia linfoblástica aguda, ¿verdad? Entonces yo sé, pues la leucemia es una enfermedad que mata, ingeniero, ¿verdad? Entonces mi esposa estaba ahí, pero antes de eso una doctora que iba a darle ya ese diagnóstico a mi esposa, que ya lo que habían examinado los médicos, cuando ella iba a entrar al cuarto vio que mi esposa estaba hincada orando, pidiéndole a Dios. Y entonces ella dice que la doctora se quedó en la puerta, pues hasta que mi esposa dejó de orar, entró y que le dijo, mire, ya le hicieron los exámenes al niño y el niño pues tiene leucemia. Y entonces mi esposa inmediatamente, pues ella se quebrantó, ¿verdad? Claro. Pero ¿sabe qué? Le dijo, así como estaba ahorita antes de que yo entrara, le dijo, así tiene que permanecer, le dijo, pidiéndole a Dios. Y pues ese mismo día, ingeniero, llegué yo, creo que llegué después de mediodía al Hospital Bloom, ¿verdad? Y cuando mi esposa me dijo el diagnóstico de la enfermedad, me dijo, mire, fíjese, me dijo que lo que tiene el niño es grave. ¿Y qué tiene? Le dije, y cuando me dijo que era leucemia, ingeniero, yo inmediatamente entré en shock, ¿verdad? Me desmayé, o sea, me agarraron y me sentaron, porque yo le digo, fue algo duro. Te desvaneciste la noticia. Sí, y nos llevaron donde unas personas allí que creo que son psicólogos ellos,
y estaba una psicóloga y estaban los médicos y nos llamaron, ¿verdad? Y mi pregunta, la única pregunta que yo le hice al doctor, ¿verdad? En ese momento, te digo, se me tupió la mente y lo único que le dije yo al doctor, le dije yo, ¿cuántos días le quedan de vida a mi hijo? Y entonces el doctor me dijo, no sea tan pesimista, me dijo. No, me dijo, sí, hay muchos niños, me dijo, han salido de esto. Pero la verdad que fue algo muy duro, tremendo, esa noticia. Y empezamos, ingeniero, con un tratamiento para mi hijo, ¿verdad? Nosotros inmediatamente lo pusimos en las manos de Dios, ingeniero, ¿verdad? Empezó un tratamiento muy duro, pero tremendamente, ¿verdad? Él lo llevábamos prácticamente semanalmente y le daban un tratamiento, le ponían unas medicinas a él, unas inyecciones y eran como quimioterapias, pero a través de las venas. Y había una medicina que no se me olvida, una medicina roja, ingeniero, que cada vez que le ponían esa medicina a mi hijo en su vena, esa vena quedaba inservible. ¿Qué edad tenía tu niño esa fecha, ingeniero? 2 años y medio, 2 años y medio, ingeniero. Sí, estaba tiernito mi hijo, ¿verdad? Y entonces así entró él en un tratamiento, ingeniero, y así varias veces pues vimos prácticamente a mi hijo que ya prácticamente iba a perder la vida, pero Dios nos estaba probando, como tú dices, estábamos pasando por el fuego, ¿verdad? Claro. Y ahí en el Hospital Bloom, pues mi esposa fue la que más tiempo pasó con él. Yo pues estaba trabajando y le doy gracias a Dios, ingeniero, porque en el trabajo que yo tenía, acababa de agarrar un nuevo trabajo en esa época. Y te digo, la empresa que me había dado trabajo me dijo, tómese el tiempo que usted necesite, me dijo. Y si necesitan los vehículos de la empresa, utilícelos. Dios abriéndome camino. Ingeniero, yo a veces perdía 1 o 2 días a la semana sin ir a trabajar y bendigo el nombre de Dios porque hasta este día nunca me descontaron ni 5 en esa empresa. Siempre tuve mi sueldo a tiempo y por eso, ingeniero, no solo por eso, sino desde antes yo he sido fiel con mi diezmo para mi Señor. Porque sé que Él nunca me desamparó. A mí nunca me descontaron ni 5 en esa empresa, a pesar de que yo faltaba a veces sin trabajar 1 o 2 días, ¿verdad? Y llegábamos ahí, mi esposa cuidando al niño y le hacían un tratamiento en la espalda que se llama intratecal, que le sacaban líquido para ver cómo estaba el tratamiento y yo nunca tuve valor de entrar con mi niño. Era mi esposa la que entraba, lo ponían así como lo doblaban, ¿verdad? Para que las vértebras se abrieran un poco y con una aguja le sacaban líquido de su espalda, ¿verdad? Y eso fue muchas veces. Veníamos a la casa, ingeniero, y así por el mismo tratamiento que él tenía, sus defensas estaban prácticamente al mínimo, ¿verdad? Y entonces una vez se nos puso mal el niño y cuando llegamos allá al hospital le hicieron inmediatamente, lo recibieron y lo vieron al niño que iba, pero él no podía, él respiraba y como cansadito, ¿verdad? Pero el niño así con una angustia y el problema era que él llevaba 3.5 de hemoglobina y lo normal en nosotros los hombres es de 13%. Y él llevaba creo que 3.5, entonces ya los glóbulos de él ya no alcanzaban a llegar el oxígeno y el doctor dijo, yo no sé cómo este niño no ha colapsado, dijo,
y inmediatamente le hicieron una transfusión de sangre, ¿verdad? Al niño. Y pues Dios lo libró de todo eso, ingeniero, porque algunas personas me dicen, no, pero fue la medicina. Si hubiera sido la medicina, le digo yo, todos los niños que entraron con él por ese mismo problema estuvieran vivos, le dije yo. Pero nosotros en el hospital fuimos testigos de niños que tenían el mismo tratamiento de mi hijo y murieron. Claro. Entonces, ¿qué más? Pues si, le digo yo, si la medicina fuera, todos esos niños se hubieran salvado, le digo yo, pero aquí hay aquí está la mano de Dios. Por supuesto. ¿Verdad? Aquí está la mano de Dios, le dije yo, porque realmente mi hijo tuvo 2 años en tratamiento, de ahí me lo dejaron por varios tiempos así, terminó él su tratamiento, ingeniero, y después lo llevábamos cada 6 meses, después cada año, hasta hace quizás como unos 3 años, quizás 2 años, le dijeron a él, le daban el alta en el hospital, que él era un sobreviviente de esa enfermedad. Gloria. Le dieron hasta un diploma, una constancia médica, ¿verdad? Entonces yo glorifico el nombre de Dios porque mi hijo ahora ya tiene 13 años, es hermoso, ¿verdad? Que la gente lo vea, que llegue donde está ingeniero, su hijo, y lo tiene por ahí cerca. Lastimosamente que ya no se alcanza a ver, pero esta es la constancia que nos dieron en el Hospital Bloom, ¿verdad? De que él pues es un sobreviviente de esta enfermedad. Entonces... Y su hijo está ahí cerca, que puede llegar donde esté usted para que lo veamos. Claro que sí, ahorita va a venir. La verdad que te digo, Dios ha sido bueno, fue un periodo tremendo, difícil, no solo para nosotros, ¿verdad? Él hubo un tiempo en que se quedó igual que yo, así, por el mismo tratamiento, claro. Quedó sin cabello él, ¿verdad? Él perdió todo su cabello. Y yo me recuerdo que por solidaridad, mi suegro, mi cuñado y yo nos quitamos el pelo todo para que el niño viera que era como que era normal. Como una moda. Exactamente, para que él no se sintiera así raro, ¿verdad? Entonces, te digo, ahora pues yo le doy benditas gracias a Dios porque aquí está mi hijo conmigo, ¿verdad? Amén, queremos verlo. Él es Steven. Steven. Hola Steven, qué bueno, qué gusto Steven. Qué gusto verte y qué gusto saludarte y qué bueno realmente verte. Qué bueno verte, Steven. Bien cholotón, ¿verdad? Así que estamos bien contentos, Steven, del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y espero que todo ese proceso que pasaron padres y toda la familia, pues Steven ahora te puedas dirigir en los caminos del Señor porque sos un sobreviviente. Y estoy seguro que Dios hizo eso porque quiere que contés las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, Steven. Así que un saludo, Steven. Qué bueno verte. Igualmente. Bueno, ingeniero, qué maravilloso realmente testimonio. Yo estoy seguro que obviamos un montón de cosas y procesos. Pero ¿cuánto tiempo fue la parte más difícil de este proceso, ingeniero? ¿Qué tiempo? Prácticamente, ingeniero, fueron 2 años y medio, 2 años, ingeniero, de puro tratamiento tremendo, ¿verdad? Creo que te envié una foto de él. Sí, tengo esa foto. Sí, ahí está una foto nada de cabello. Sí, no, él perdió su cabello por el mismo tratamiento, como te digo. Fueron 2 años, ingeniero, que pasamos en este problema, pero Dios fue fiel con nosotros, ¿verdad? Él proveyó todo. Por ejemplo, también como testimonio, mi esposa trabajaba en escuela, ella, y gracias a Dios, tampoco ella nunca se quedaba a cuidar al niño, pero Dios fue fiel con nosotros en ese aspecto, porque... O sea que las personas colaboraron grandemente en el problema y les permitieron desde sus trabajos poder faltar, digámoslo así, y no descontarles a ninguno de los dos. Es que ese es nuestro Dios, ingeniero. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos, ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. Amén. Él es el único que puede hacer que las personas cambien,
Claro, ¿verdad? claro. Y yo les digo a los que nos están oyendo y viendo que si están pasando por alguna situación difícil, que tengan fe en el Señor, que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? El Señor sabe por qué suceden las cosas. A veces a nosotros nos cuesta entender en ese momentito, pero para mí esa prueba que Dios me puso me fortaleció espiritualmente y por eso le estoy sirviendo a mi Señor. Y te digo, yo no cambiaría mi fe a mi Señor por nada ni nadie, pues. Amén. ¿Verdad? Así que qué Dios bueno, bendiga. qué bueno testimonio. Vamos a continuar después contigo, ingeniero, pero queremos escuchar. El pastor Giovanni también ha sido testigo, digámoslo así. Él lo ha vivido en carne propia, las maravillas de Dios, y yo creo que para mis amigos que se conectaron, Dios me lo bendiga. Tenemos muchas personas que nos están saludando. Ojalá al final nos quede tiempo para poderlo hacer y si hay alguna pregunta, pues poderla contestar. Pero el pastor Giovanni también pasó un proceso y es testigo fiel de la sanidad divina. Pastor, por favor, contanos qué hizo el Señor en tu vida, un proceso difícil también que tuviste que vivir. Contanos ese testimonio, por favor, que yo estoy seguro que va a edificar la vida de muchas personas que van a poder ver y escuchar esta entrevista. Amén. Que el Señor les bendiga a los que acaban de conectarse, ¿verdad? Los que nos escuchan. Hace aproximadamente 5 años, el 2015, bien me recuerdo que un 23 de agosto, ¿verdad? Siempre me han gustado las motos, ¿verdad? Y me recuerdo que ese día estábamos nosotros en un ministerio de avivamiento hoy. Habíamos formado un ministerio de alabanza con algunos pastores. De hecho, veníamos de la majada de tener un ensayo de alabanza porque nos íbamos a dirigir hacia Nicaragua a ministrar a finales de año. Y me recuerdo ese día, mi esposa andaba por el hospital. Me había quedado nada más cuidando a mi hijo menor. En ese tiempo mi hijo tenía alrededor de 8 o 9 años. Me recuerdo muy bien ese día, acababa de llover, venía una moto y en la vuelta aquí por el 98, que le llaman el Quequexcal, ¿verdad? Me recuerdo que se paró un camión, las llantas se me deslizaron, me fui a estrellar en la parte de abajo del camión. Gracias a Dios no pasó a más, solo me hice unas heridas en la parte de la ceja, ¿verdad? Y ninguna fractura, gracias a Dios. Pero antes de eso, nosotros acostumbrábamos siempre como iglesia tener ayuno, 40 días de ayuno y oración a principios de año. El 1 de enero comenzábamos con el ayuno. Ese día me recuerdo que habíamos entrado exactamente, llevábamos, era el 5.º día de ayuno y oración. Exactamente en agosto habíamos comenzado nosotros 40 días de ayuno. Nos preparábamos antes de nuestro aniversario como iglesia. Y siempre después de los 40 o a mediación del tiempo de ayuno siempre tenía una prueba como familia bastante fuerte. Me recuerdo que ese año, exactamente ese 23 de septiembre, tuve ese accidente de moto, el 5.º día del ayuno. Y me recuerdo muy bien que para milagro de Dios en el hospital, el doctor sorprendido porque no me pasó nada, ¿verdad? Solo la fractura en la parte de la ceja, la rajadura, eso era todo. Él sorprendido y me dijo él que se admiraba por el accidente que había sido, pero no había sido mayor cosa lo que me había pasado. Pero no terminaba todo ahí. Eso era el comienzo de un proceso bastante fuerte. Me recuerdo muy bien que ustedes muy bien saben que cuando uno tiene un golpe en la cara, lo primero que hace es bastante fuerte, es inflamarse, ¿verdad? Y me recuerdo que mi cara se comenzó, como hablamos en buen salvadoreño, a hinchar, ¿verdad? Como que me habían picado las abejas. Y toda la gente me decía, ¿y por qué está inflamado de la cara y del cuerpo? Mucha gente decía que del susto, ¿verdad? Muchos decían, hay que jalar las orejas, hacían bromas por lo que yo estaba pasando, estaba súper hinchado.
Me recuerdo muy bien que a mediaciones de octubre, mi ropa ya no me quedaba, mis pies súper hinchados, mis manos, todo mi cuerpo súper inflamado. Y la gente me preguntaba, pero usted mucho está comiendo, ¿no? Y mi esposa se comenzó a preocupar, bueno, todo mi hogar, toda mi familia se comenzó a preocupar por lo que estaba pasando. En ese momento nosotros sin dinero no teníamos cómo pegar las vueltas. Me recuerdo muy bien que me comenzaron a llevar de un lugar para otro. Y me recuerdo muy bien que me llevaron a muchos hospitales. En ningún hospital me daban ningún diagnóstico. A todo eso yo ya no podía ni respirar por lo inflamado que estaba. En realidad no sabía qué era hasta ese momento. Me recuerdo muy bien que nos llevaron a un hospital y me recuerdo que a mi esposa le hicieron la broma a la doctora, ¿verdad? Y le dijo, mire, él no quiere comer, ha perdido el apetito, él no quiere nada. Y le dijo, pues consiéntalo, cocínele todo lo que él quiera. Y me recuerdo que ese día nosotros salimos, yo salí riéndome, pero mi esposa molesta porque ella esperaba una respuesta de un doctor. En ese momento mi esposa no hallaba qué hacer. Una prima de ella nos pagó con un nefrólogo en el hospital en San Salvador de diagnóstico. Y me recuerdo que un urólogo fue. El urólogo dijo que no tenía nada, pero luego dijo, pero es necesario que le hagan un examen, un nefrólogo. Y me recuerdo ese día, el doctor apellido Chávez me vio y me hizo todos los exámenes de emergencia para el siguiente día. Para sorpresa mía, fue que me diagnosticaron ese día como insuficiencia renal. Para mí, créame que fue un impacto bastante fuerte cuando me dijeron eso. Y de verdad, sí, soy llorón, ¿verdad? Y me disculpan. Pero fue algo que impactó tanto mi vida porque yo le huía. Cada vez que decían insuficiencia renal, para mí era algo de muerte. Y me recuerdo muy bien que ese día cuando me dio ese diagnóstico, el doctor me dijo, tenemos que hacerte una biopsia de riñón. Y yo dije, ¿el qué? Yo confundía con autopsia, ¿verdad? Y una biopsia. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó? Y me recuerdo muy bien que le dije, doctor, particular, ¿qué cuesta? Y me dijo, la más barata es de $1,400. Y yo dije, wow, ¿de dónde saco? Tras que no tenía para una consulta, continuar para una biopsia. Y lo primero que me dijo, si te ingresamos, necesitas ingreso lo más pronto posible. Porque si te pasas 5 días más, te morís. Y me recuerdo muy bien que ese día me preguntó él, gracias a Dios, en esos días tenía seguro, me habían dado seguro. Y me recuerdo que me dijo, ¿tenés seguro? Sí, pues yo soy el director de nefrología del MQ, entonces te vamos a ingresar. Me recuerdo muy bien que ya Dios llevando todo ese proceso. Y me ingresaron ese día. Y me programaron a biopsia de riñón de emergencia. Me recuerdo que habían tantas biopsias esperando y a mí me pasaron el siguiente día. Pero la respuesta de esa biopsia yo tenía que esperar aproximadamente 20 días para la respuesta de esa biopsia de riñón. A todo eso me mandaron para mi casa sin medicina, sin nada. Y me recuerdo que cuando llegué a la casa, exactamente a los 7 días de estar en mi casa, yo comencé que ya no podía respirar de tanta agua en mi cuerpo. Yo todo el tiempo pesé. Te inflamaste completamente. ¿Perdón? Te inflamaste completamente. Así es. Completamente mi cuerpo llegó a pesar 215 libras. Cuando mi peso siempre fue que 130 libras. Entonces yo me afligí tanto y las toxinas en mi cuerpo comenzaban ya a asfixiarme.
mi cuerpo comenzaba a echar mal olor. Los que se acercaban a mí me decían, echas mal olor, mi esposa, yo ya no dormía, yo ya no comía nada. A todo esto no podía orinar, no podía hacer nada en cama. Para levantarme de la cama me ayudaban mis hijos, mi hijo mayor, me ayudaba mi esposa para ir al baño, porque yo ya estaba postrado en cama, no podía levantarme. Y me recuerdo que ese día, postrado en cama, yo le pregunté a mi mamá, mamá, cuando yo nací, ¿qué fue lo que dijo usted? Yo siempre clamé por un varón y Dios me bendijo con un varón. Y el día, a pesar que yo no era cristiana, me dijo, yo siempre clamé por un varón y Dios me bendijo con un varón. Pero ese día le pregunté, le hablamos al doctor y le pregunté, doctor, ¿por qué ese problema? Sí, yo no sé por qué ese problema. Y me dijo él, mi mamá cuando estuvo embarazada, nosotros, el caso mío, el parto de mi mamá iba a ser gemelos. Mi hermano se murió a la hora que mi mamá tuvo el parto, pero yo nací súper mal, ¿verdad? El peso no era normal. Creo que de puro milagro de Dios estoy con vida, ¿verdad? No después de ese proceso, sino que desde que nacimos, ¿verdad? Y nacimos de 7 meses, ¿verdad? Entonces el doctor me decía, cuando esto pasa, hay veces los niños de 7 meses tienen problemas cuando ya se desarrollan. Claro, puede fallarle el riñón, puede fallar el pulmón, puede fallar cualquier otra cosa. Y el caso tuyo, pues, fue el riñón, no se desarrolló. Mi mamá, cuando le comenté eso, mi mamá se sintió culpable y me dice, hijo, por culpa mía. Y yo le digo, mamá, claro que no es por usted. Pero ese día yo estaba agonizando y le dije a mi mamá, mamá, así como usted clamó para que naciera, ahora le voy a pedir por favor que me entregue. Yo ya no aguanto más, yo quiero morirme. Me recuerdo que a la par de mi cama habían tantas personas, estaba mi papá, mi mamá, mis hermanos. Me recuerdo que ese día estuvo el pastor Will sentado ese día. Y no se me olvidan las palabras que me dijo él en esa ocasión. Me recuerdo que me puso la mano en el hombro y me dijo, y le dije, pastor, yo ya no quiero vivir. Y él me dijo estas palabras, no creo que la mejor mula ahora ya no tenga fuerzas. Yo siempre lo he conocido a usted, me dijo, como una persona fuerte y no creo que ahora desista. Vamos, todavía falta mucho por hacer. Pero yo no aguantaba más. Yo le dije a mi mamá, me recuerdo muy bien ese día en la mañana, mamá, entregue mi vida, por favor. Yo ya no aguanto más. Y me recuerdo ese día, tengo muy claro y muy presente ese día que le hablamos al doctor Chávez y él me dijo, hijo, no te dejaron nada de pastillas, no te dejaron para la presión, no te dejaron diurético, no te dejaron nada, no. Entonces le dijo a mi esposa, vaya ahorita mismo a la farmacia a comprar diurético y a comprar para la presión, porque ese muchacho 2 horas más y se muere. Me recuerdo muy bien que ese día había llegado un joven que repartía gas y le dice, mira, hazme un favor, anda a Sonsonate a comprar esto. Me recuerdo que el muchacho bajó los tambos de gas y se fue para Sonsonate a hacer el mandado. Ese día me recuerdo que me tomé las pastillas y me sentí mejor. Pero a todo esto, yo todavía en mi casa, viviendo ese proceso, yo dije, bueno, ya va a pasar todo esto. Exactamente en noviembre yo le dije a mi esposa, mira, con mi esposa no éramos casados por la iglesia. Y le dije, el sueño de toda mujer es que le den el matrimonio, salir de blanco a su casa, ¿verdad? Yo le dije, mi amor, te quiero cumplir ese deseo. Pero ella no sabía por qué yo le estaba pidiendo casarme. Porque yo sentía que si no me casaba, no hacía eso con mi esposa. Yo sentía que me iba a morir y no iba a cumplir un deseo de mi esposa. Y yo dije, tengo que casarme porque ya después que me muera, pues ella va a quedar contenta porque se casó. Pero mi mente transcurrían tantas cosas y lo primero que se me venía a la mente era pues la muerte. Pero solamente ese era el proceso. Me recuerdo que el siguiente año me puse en control y aquí vino lo más fuerte, donde
yo siempre digo, los planes de Dios son perfectos, Amén. ¿verdad? Y yo hasta ese momento no entendía por qué. Yo siempre renegaba y decía, Señor, ¿por qué tantos en la calle? ¿Verdad? Tomando, ¿por qué tantos en la calle haciendo tantas cosas, endrogándose? Pero yo soy un siervo, te estoy predicando la palabra, estamos de pastores en esa iglesia, estamos fuertemente trabajando, pero ¿por qué hoy? Y me recuerdo muy bien que yo no entendía el propósito de Dios. Me recuerdo que pasaba 20 días ingresado en el hospital, me sacaban 5 días, regresaba a los 5 días de nuevo al hospital. Y cada vez que entraba a ese hospital yo renegaba y le decía, ¿por qué yo? Y hasta el día, ¿verdad?, de hoy, yo le sigo pidiendo perdón al Señor. Le digo, Padre, perdóname porque no entendía tus propósitos. Y yo creo que cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, lo primero que hacemos todos es renegar en contra de Dios. Y ese fue mi proceso. Yo renegaba en contra de Dios. Entraba al hospital y mi esposa me decía, hijo, come. Yo le decía, no me des comida porque yo quiero morirme. Yo no soporto más. Y a todo eso mi cuerpo seguía hinchado, ¿verdad? Con tantos litros de agua. De hecho, cuando ya me sacaron toda el agua del cuerpo, me ingresaron 15 días. Me recuerdo que de nuevo, después de pesar 215 libras, volví a pesar 125 libras. O sea, me sacaron toda esa cantidad de agua de mi cuerpo. Yo quedé de hecho me ponía la ropa de mi hijo, ¿verdad? Mi hijo mayor, muy delgado, pero yo llegué a ponerme esa cantidad, esa ropa de él. Pero a todo esto yo no entendía el propósito de Dios. Me recuerdo que llegaba al hospital y me ingresaban y yo me molestaba. Me incomodaba y me daba cólera el poder estar en un hospital. No entendía el propósito. Hasta que me recuerdo que llegó un hermano muy amigo, muy apreciado de verdad, el hermano David. Y este hombre encontró a mi esposa en una ocasión caminando en Sonsonate después de irme a ver de una visita. Y este hombre encontró a mi esposa y le dijo, mujer, espéreme, le dijo. Mi esposa afligida, no sabía qué hombre era. Le dijo, usted es la esposa del pastor Giovanni. Y le dijo ella, sí. Dice el Señor, le dijo, de que él va a ser levantado de esa cama. Pero él debe de entender el por qué Dios lo ha llevado ahí. Y me recuerdo ese día, hasta el día de hoy no sé cómo ese hombre hizo para entrar a donde yo estaba ingresado. No era hora de visita, él llegó como a las 10 de la mañana. Yo acababa de tener una recaída en ese día. Me desmayé dentro del baño, bañándome. Y me recuerdo ese día que yo caí, estaba desnudo y las enfermeras me fueron a sacar del baño. A todo eso me había dado ya 2 trombosis también. El mismo problema de circulación me estaba afectando. Estaba ingresado, estaba con un aparato, con una medicina que se llama heparina, con un aparato que no me lo quitaban todo el día y la noche. Y me desmayé. Y me recuerdo que me habían sedado en ese momento. Yo me recuerdo que llegó ese hombre y me agarró de la mano en mi cama y me dijo, pastor, soy David. Y no se me olvida hasta el día de hoy esas palabras que este hombre me dijo. Dice el Señor que sanando te sanaré. Créame que en ese momento no entendí, yo no sabía quién era ese hombre. Pero yo sentí algo tan lindo en mi corazón cuando ese hombre me dijo esas palabras. Yo primera vez que veía a ese hombre. Me recuerdo muy bien que ese día mi esposa llegó al mediodía y yo estaba todavía dormido porque estaba sedado. Y me recuerdo que me dijo al oído ella, hijo, aquí estoy. Y cuando la vi me puse a llorar y le dije, vino un hombre y me dijo estas palabras. Y le expliqué a ella y me dijo, ese mismo hombre me paró en la calle a mí y me dijo las mismas palabras. Hermano, de verdad, a partir de ese día yo comencé a pedirle a Dios, Señor, muéstrame el propósito por el cual estoy en este hospital. Y ahí donde viene, vamos a obviar un montón de cosas, hermano, porque de verdad es bastante extenso, pero me recuerdo ese día que a partir de ese día yo comencé a pedirle a Dios, Señor, si tú me vas a mandar a un hospital, muéstrame perfectamente para qué y por qué. Y me recuerdo ese día que cada vez que entraba al hospital, yo me sentaba en la cama, en la camilla del hospital. Ya las enfermeras ya me veían como cliente frecuente del hospital porque una semana me sacaban, a la siguiente semana estaba de regreso en ese hospital.
y me decían, bueno, ahí viene el pastor de nuevo. Me recuerdo muy bien que yo me sentaba en la cama y comenzaba a ver para todos lados, en las camas que estaban a mi alrededor. Y yo le decía al Señor, Padre, ¿por quién me has enviado hoy a este hospital? Me recuerdo perfectamente que el primer milagro que Dios hizo por medio de este siervo en ese hospital, me recuerdo que fue un joven con leucemia que estaba ingresado a la par mía, y él dice que sentía que el cuerpo le quemaba, y hasta que le dijo el doctor, ese día en la noche le dijo el doctor, mira, el diagnóstico dice que tú tienes leucemia. Y lo raro que este joven no sabía qué es lo que tenía. Y me dice, él sabía que yo era pastor, y me dice, pastor, ¿qué es leucemia? Y yo le dije ese día, la leucemia solamente es un problema en la sangre, no te preocupes. El hermano Luciano decía que es lo que su hijo tenía, ¿verdad? El problema sí, que tenía, algo cáncer, fuerte. Cáncer. Entonces, si yo le decía a este joven, es cáncer, ¿cómo cree que se iba a sentir este joven? Yo lo que le dije es un problema en la sangre, hijo. Y ahí vino una palabra que Dios me hizo sentir, háblale. Y yo me recuerdo ese día que a este joven le dije, ¿sabes qué? Le dije, los doctores te han diagnosticado eso, pero Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y se puso a llorar y me dijo, ¿sabe que yo he sido presidente de jóvenes en la iglesia, pero me he salido? Entonces Dios te está llamando, le dije. Me recuerdo muy bien que esa noche oré por él. El siguiente día le vuelven a hacer los exámenes, y ¿sabe cuál fue el milagro? Que este hombre no tenía nada ya. Aleluya. Había desaparecido eso. Gloria a Dios. Mire, créame que yo me sentí, wow, sorprendido. Y ese día exactamente, Dios me mostró por un sueño, a esto te he mandado a los hospitales. Y de hecho, Dios me permitió orar por tantos ancianos, por tantas personas que Dios, por hijos de pastores que tenían un llamado al pastorado y no entendían el llamado, y ellos me decían, pastor, yo no quiero el legado de mi papá, porque he visto cuánto ha sufrido en el pastorado, yo no quiero eso. Y Dios me mandó a poder, y hasta el día de hoy ese pastor me escribe de Ciudad Arce, y me escribe y me dice, pastor, gracias, que si no hubiera sido por sus palabras en ese hospital, yo no estuviera a cargo de la iglesia de mi papá, porque el papá murió ese mismo año que Dios me daba esa palabra para él. De verdad, hermanos, para mí fue bastante fuerte ese proceso, porque a pesar de todo eso, mi economía se fue a pique, como podemos decir. Todo, la inversión, me tocaba que pagar $60 para que me llevaran al hospital, y cada 8 días me tocaba que estar viajando. Pero aquí viene una parte bien importante. Yo quiero que los que nos ven puedan entender que el tiempo de los milagros todavía no ha pasado. Amén. Este doctor luego agarró mi caso, un doctor en el oncológico, el doctor que hasta el día de hoy es el director de nefrología en el MQ, el doctor, se me olvida el nombre de este hombre. Este hombre me dijo una palabra el día que yo llegué. A todo eso, a mí me lo manejaban como síndrome nefrótico, no me habían dicho que era insuficiencia renal. Yo creo que no me lo decían por de que no me afligiera. Y me decían, y cuando me preguntaban, ¿qué es lo que tenés todo hinchado? Yo, síndrome nefrótico. ¿Qué es eso? Un problema de los riñones, pero no sabía cuál era la magnitud de todo eso. Cuando este hombre agarró mi caso, me dijo, ¿tú ya sabes que estás enfermo? Sí. ¿Y sabes qué es insuficiencia renal? Cuando me dijo esa palabra, terminó de marcarme. Y me recuerdo que le dije, doctor, pero ¿se puede recuperar uno de esto? ¿Sabe cuál fue las palabras de ese doctor? No. Y yo me quedé sorprendido porque yo esperaba unas palabras, y todos esperamos unas palabras de ánimo, del doctor, ¿verdad? Pero que me dijera esas palabras para mí fue, como dicen, el tiro de gracia. Y yo le dije, doctor, ¿cómo puedo hacer para recuperarme? Nada. ¿Sabes cuál es lo único? Un trasplante de riñón. Así que irle diciendo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, no sé, que te donen un riñón. Yo me recuerdo que salí de ese consultorio ese día, abracé a mi esposa y me puse a llorar. Me puse a llorar y mi esposa me dijo, ¿qué pasó? Dicen que me van a que mi riñón ya no sirve. El diagnóstico que me habían dado de la biopsia era que mis riñones me estaban trabajando a un 30%. O sea, casi nada. A nosotros nos manejan
a todos los que padecen, no a nosotros, ¿verdad? Los que padecen de los riñones, le manejan la creatinina. La creatinina debe de haber un margen que es del 1 al 0,5. Y la creatinina yo siempre la manejaba a 3, a 4. Cuando ya se maneja esa creatinina, lo primero que dicen los doctores es que si todavía sus riñones están medio funcionando, lo que hacen es terminar de destruírselos para comenzar a dializarlo. Créame que para mí fue sorprendente eso cuando me dijo él, bueno, vamos a comenzar a dializarte porque tu riñón ya no puede más. De verdad, hermano, eso fue lo peor que pudo haber para mí. Gracias a Dios, yo le comencé a pedir al Señor, le dije, me recuerdo que le hice una promesa a Dios. Padre, le dije, ¿cómo te soy más útil? ¿Te soy útil enfermo o te soy más útil sano? Si te soy útil enfermo, por favor te pido que me quites la vida. Pero si te soy útil sano, te pido que me sanes y que me des qué es lo que tengo que hacer. Y termino con esto, ¿verdad? Me recuerdo muy bien que ese día, la última vez que me ingresaron, me pusieron un medicamento que se llamaba rituximab, no se me olvida ese nombre. Y estuve ingresado 7 días. Anterior a ese medicamento me dio una neumonía. Estuve exactamente 9 días, perdón. Y esos 9 días, es ahí donde nació el nombre de Iglesia Casa de Bendición. ¿Y por qué surgió todo esto? Porque en ese hospital, 7 días exactos, Dios me dio un sueño. Y digo 7 días continuos porque a las 3 de la madrugada Dios me despertaba y me ponía exactamente como que usted ponga una película y la vea todos los días sin escaparse de ningún detalle. Lo mismo. 6º día Dios me dio una palabra en ese hospital y me dijo, anota todo lo que estás viviendo. Ese día le dije a mi esposa, tráeme una libreta por favor al hospital porque debo anotar exactamente todo lo que está pasando. Hermanos, de verdad, ese día me recuerdo que yo, cada vez que iba al hospital, para mí, yo deseaba ir al hospital después. O sea, no era para mí carga, sino que era un deseo de volver al hospital. ¿Y saben por qué? Porque yo sabía que iba al hospital a orar por los enfermos. Entonces, es ahí donde yo entendí el propósito de Dios. Y es por eso que hasta el día de hoy yo predico y digo, todo lo que sucede, sucede para bien. Y todo lo que nos pasa, nos ayuda para bien. Y hasta el día de hoy sigo entendiendo que todo este proceso que vivimos fue para poder afirmarnos más a la comunión con Dios. El año antepasado, el doctor me dio el último resultado. Cada 8 días me tocaba que estar asistiendo al hospital, después cada 15 días, después al mes. Después el doctor me dijo, bueno, vas mejorando. Yo me recuerdo que ese día que el doctor me dijo, no hay retroceso para eso, si no vas a estar peor. Yo me recuerdo que le dije estas palabras al doctor, doctor, nadie se ha sanado de esto. No, ¿sabes? Mejor se han muerto. Y yo le dije, oiga el día y la hora en que se lo voy a decir, yo voy a ser su primer paciente que se va a levantar de este proceso. Amén. Y él me recuerdo que me dijo estas palabras, ¿sos cristiano? Si soy cristiano, soy pastor. Y me dijo, ¿sabes? Ese es tu tamal entre vos y Dios. Ahí no me meto. Aleluya. Y yo me recuerdo muy bien que ese día, esa palabra, yo dije, Señor, este hombre va a quedar convencido del poder tuyo. Amén. Exactamente hace 1 año y medio, 2 años atrás, me recuerdo que ese mismo doctor me dijo estas palabras. El año pasado, en diciembre, me quitaron el seguro y yo le dije, Señor, me van a quitar el seguro, pero ¿cómo voy a hacer para pasar consultas? Me recuerdo noviembre, exactamente noviembre, octubre, me pusieron una última cita para 3 meses. Me tocaba en enero. En enero todavía adquirí una cesantía, si no me recuerdo, del seguro. El 15 de enero del año pasado, este mismo doctor que me había dicho a mí
que pidiera trasplante de riñón porque me iban a dializar y me iban a destruir mis riñones, ese mismo doctor en un escritorio se puso a llorar. ¿Y sabe por qué? Porque él me dio el resultado donde me dijo, ya no tenés nada. Tus riñones hoy más que nunca están mejor que una persona que nunca ha padecido de insuficiencia renal. ¿Y sabe lo que le dije a ese hombre? ¿Se recuerda hace 2 años atrás que usted comenzó a llevar mi caso? Usted me dijo que ese era tamal entre Dios y mi vida. Y pues ese tamal sigue llevándolo entre Dios y mi vida. Y ese Dios hizo ese milagro en mi vida. Y de verdad, para testimonio grande, puedo decir hasta el día de hoy, hay un Dios de milagros. Hay un Dios que, para los que me vieron quizás en la calle súper hinchado, los que vieron que yo caía, hubieron muchos hermanos que me fueron a sacar casi muerto de mi casa. Ahora que me ven, siguen diciendo, ¿te acordás cuando estabas hinchado? Pues ahora no estoy hinchado, ahora estoy gordo. ¿Verdad? Ahora nos vemos un tanto gorditos, no por hinchados, sino porque nos hemos engordado. ¿Verdad? Y pues puedo decir hasta el día de hoy, de verdad, ingeniero, Dios es fiel. Los milagros de Dios siguen siendo perfectos. Y sigo creyendo. ¿Y por qué ahora predico con más ganas al Señor? Porque Dios ha hecho un milagro mucho más grande de lo que muchos pueden pensar. Así que de verdad yo le puedo decir de todo corazón, todavía el tiempo de los milagros sigue vigente para cada uno de nosotros. Solamente hay que creerle al Señor. Amén. Impresionante, yo estoy sorprendido. Realmente había más o menos conocido un poco el testimonio de ambos. 1 hora se hizo corta para estos grandes testimonios de parte de Dios. No quiero cerrar este espacio, de verdad, sin agradecerles a cada uno de ustedes que hayan abierto el corazón a la gente, porque el contar un testimonio es abrir el corazón para poderle contar a mis amigos cibernautas que están conectados. Y obviamente estoy seguro que va a edificar a muchas personas que están sufriendo algún problema de salud. Cuando el médico dice no se puede, cuando el médico dice no hay solución, Dios tiene la solución. Ingeniero Luciano Magaña, un mensaje para la gente que nos está viendo, que nos va a sintonizar, para la gente que está sufriendo algún problema de salud, por favor, antes de cerrar este programa. Bueno, que continúen pidiéndole a Dios. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. El problema es que a veces nos falla la fe, pero Dios es fiel, Dios conoce nuestros corazones. Y sigamos orando, sigamos como aquella viuda que insistía hasta que el juez le hizo justicia. Sigamos orando, Dios les bendiga, el Señor es bueno, el Señor es fiel, pero también nosotros debemos de estar en una buena comunión con Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Pastor, palabras para las personas que se conectaron, que están conectadas con nosotros o que posteriormente van a poder ver esta conferencia, este video, por favor. Un mensaje para las personas que van a sintonizar o que están viendo este programa, por favor. Amén. Solamente poder decirles algo bien importante. Mire, cuando los problemas vienen a nuestras vidas, las enfermedades puedan atacar tu cuerpo. Siempre he dicho, la única solución para nuestras vidas es Dios. En medio de un proceso, en vez de retroceder al llamado de Dios, en vez de retroceder y quizás sentirnos un tanto abatidos en medio de todo el problema, porque a veces no entendemos. Yo le llamo a esto, nunca vamos a entender los propósitos de Dios, nunca. Y yo creo que lo vamos entendiendo en el camino, ¿verdad? Yo solamente quiero decirte de verdad, para aquellos que están padeciendo una enfermedad, síguele creyendo, no desistas, sigue clamando. La Biblia dice, clamad a mí y yo responderé. Pero clamar es gemir, llorar, quebrantarte en la presencia de Dios. No reniegues en contra de Dios, simple y sencillamente confía y clama a Él, porque ese Dios de milagros todavía está, como estuvo conmigo, está contigo. Así que a tomarnos más de la mano de Dios, y sé que si yo pude salir adelante, tú lo puedes hacer también. Amén. Amén.
Bueno, estimados amigos, yo no quiero cerrar este programa sin permitirme hacer una oración junto con ustedes para todos los amigos que nos están viendo que tienen algún problema de salud. Nos solidarizamos con las personas que están sufriendo el embate de esta pandemia. Queremos orar por esas personas que están en el hospital en este momento, luchándose entre la vida y la muerte. Sabemos que Dios puede hacer el milagro aún en el momento más difícil. Así que yo, por favor, antes de cerrar este programa, quisiera que eleváramos una oración, mis invitados, para todas aquellas personas que nos están viendo. Y si alguien siente en su corazón el deseo de tomar la decisión de aceptar y reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador, no se detenga. Busque a alguien, busque un hermano, busque un pastor, busque a alguien que ore por usted y congréguese en una iglesia donde considera que se predica la sana doctrina. Eso es lo que le podemos hacer. Hay diferentes iglesias, hay diferentes pastores a su lado. No pierda esa oportunidad. No pierda la oportunidad de perder. Dice la Biblia, no temáis a quien puede matar el cuerpo. Una enfermedad nos mata, nos podría matar. El virus nos puede matar. Dice la Biblia, temed a quien puede matar el alma en el infierno. Y ese es Satanás. ¿Y por qué? Todas aquellas personas que mueren sin Dios y sin esperanza. Así que por favor vamos a elevar una oración esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por este privilegio, Señor, que usted nos dio de poder compartir esta hora, Señor, dos testimonios maravillosos, Señor, de su poder, Señor, de gloria, de su gloria, Señor, habiéndose visto manifiesta, Señor, en cada una de la vida de mis hermanos que están con ese testimonio maravilloso, Señor. Padre, yo suplico por las vidas de mis hermanos, Padre, que nos están viendo, que están conectados en este momento, Señor. Algún problema de salud que ellos tengan, Señor del cielo. En esas camas Queremos orar, Señor, por las personas que están en este proceso, Señor, que han sido infectados por este virus, Señor del cielo. Ahí donde se encuentren, Señor, en esa cama donde se encuentren con ese respirador, Señor, que se encuentren. Ayúdenlos, bendito Dios. Que puede poner su mano poderosa. Que se recuperen, bendito Padre. Que puedan ser recuperados y que podamos todo poderoso, bendito Señor de gloria. Grande, grande es su poder. Este canal, Señor. Padre, ahí donde se encuentren. Bendiga a todas las personas que en este momento nos están escuchando, Señor. Pero sobre todo en nuestro país, los que nos Señor. Están viendo, Señor, bendígalos a ellos y a sus familias. Que sean recuperados, Señor, están del pasando cielo. por algún De problema. igual manera queremos pedir por nuestro país. Queremos clamar por nuestro país que está siendo afectado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Que pueda destruir este virus, Señor. Que no pueda seguir afectando la familia salvadoreña, Señor del cielo. Padre, rogamos y por la restauración de porque nuestras usted es un familias, Dios Señor. sobrenatural, Señor. Padre, todo lo que creemos, Señor, que usted Gracias, lo Padre puede hacer, eterno. Señor, de gloria, porque es un Dios vivo, es un Dios de milagros, es un Dios Bendito sea sobrenatural. Jehová de los ejércitos. Bendito Padre, muchas sea. gracias por esta oportunidad y este privilegio, Señor, Gracias, Señor. de que mis Gracias. hermanos puedan contar y compartir las maravillas que usted ha hecho en la vida de cada uno de ellos, Jesús. Gracias, bendito Muchas gracias Dios. por este privilegio, Señor. Amén y amén. Amén. Estimados amigos, quiero agradecerles, ingeniero Luciano Magaña y al pastor Giovanni, que esta tarde estuvieron conmigo en este programa, El Camino, la Verdad y la Vida. Estimados amigos, no se les olvide que este programa se transmite todos los lunes. El próximo lunes tendremos un poderoso testimonio de otro pastor también, nos va a contar parte de su vida y por supuesto vamos a hablar de las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de las personas y de su ministerio. Vamos a tener al pastor Oscar Cruz. Él es el pastor de la iglesia Ciudad de Dios en la ciudad de Huayúa. Y por supuesto que también vamos a tener un maravilloso testimonio el próximo lunes. Así que los espero en este programa a las 6 de la tarde. El próximo lunes, si Dios así lo permite. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Estimados amigos, recuérdense que solo en Jesús hay salvación. Que Dios me los bendiga. Amén. Pasen buenas tardes y nos vemos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Pasen buenas noches.